El ingeniero Andrés de la Rosa Martínez, de la Universidad Central del Ecuador, realiza la conferencia Estudios de la calidad del aire en varias ciudades del Ecuador. Para dar a conocer la calidad profesional del presente congreso, me permito leer su hoja de vida. Andrés Fernando de la Rosa Martínez. Es ingeniero químico, realizó sus estudios en la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador. Es magíster en gestión de la producción industrial. Igualmente realizó sus estudios en el Instituto Superior de Posgrado de la Universidad Central del Ecuador. Ha realizado numerosos cursos en gestión de la producción, control de la calidad, tecnologías, entre otros. Es profesor en la Universidad Internacional SEC y ayudante y también profesor en la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador. En su experiencia investigativa, tiene 2 tesis dirigidas sobre contaminación atmosférica y por ruido, además de 4 participaciones en proyectos sobre la calidad del aire. Es miembro del organismo de acreditación ecuatoriano OAE desde el mes de agosto del año 2007. Es consultor externo del Congemimpa Compañía Limitada, auditor interno de calidad de la empresa Ecuador Bottling Company, Coca-Cola, y miembro también del Subcomité Técnico de Derivados del Petróleo, Gasolina para Aviación. En su participación en actos académicos, ha sido expositor en eventos nacionales, además de tener 3 publicaciones nacionales de Petroecuador. Muy buenas tardes. Antes de iniciar mi participación, permítame extender mi más cordial gratitud a los organizadores del evento, a los que invitaron a la Universidad Central a que participe en este acto académico muy significativo para todos los que hacemos ingeniería química en el país. Igual para el número de estudiantes que vino de la Universidad Central del Ecuador y que han sido acogidos por las instalaciones de la universidad en la que nos encontramos. Mi agradecimiento a nombre de las autoridades de mi escuela. Como les acabo de comentar la señorita, mi experiencia en el estudio de la calidad del aire se basa en unos proyectos que hicimos en conjunto con la Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Petroecuador. Como ustedes saben, la empresa petrolera estatal Petróleos del Ecuador, Petroecuador, es la que comercializa los combustibles en nuestro país y cuenta en su organigrama con una unidad de investigación y desarrollo tecnológico, que está constantemente realizando investigaciones sobre diferentes temas. Se estableció un nexo bastante fuerte con la unidad de investigación, de manera que a partir del año 2001 se iniciaron los trabajos de investigación de calidad del aire. Mucho antes, unos 2 años antes de que en Quito se instale la red metropolitana de monitoreo del aire atmosférico. Entonces, yo les voy a comentar un poco de lo que hemos hecho y espero que sea de mucho provecho para ustedes. Creo que todos recordamos esta imagen, ¿no? Todos recordamos esta imagen, un evento reciente que llamó bastante la atención a nuestro país por todo el despliegue tecnológico que se produjo en la ciudad de Beijing, y más aún que teníamos ecuatorianos que estaban participando en este evento, y gracias a Jefferson Pérez pudimos obtener una medalla de bronce, ¿no es cierto?, de lo cual debemos sentirnos bastante orgullosos. Pero imagínense a Jefferson Pérez corriendo en estas condiciones atmosféricas. Tal vez no hubiese llegado, ¿no es cierto?, no hubiese culminado ni siquiera la mitad del recorrido, pienso yo. Esto eran los días previos a que se inicie el torneo de las Olimpiadas, y salieron algunos anuncios. Por ejemplo, dice en el
el 17 de junio del 2008, Pekín, dice, esto es una publicación que salió en el internet. Dice, los niveles de contaminación en Pekín alcanzaron hoy el máximo en la escala utilizada por los expertos, por lo que las autoridades recomendaron a la población con problemas respiratorios no salir de sus casas, a menos de 65 días de las Olimpiadas. Los individuos con problemas deberían evitar salir a la calle, indicó la Oficina de Protección del Medio Ambiente de Pekín, tras anunciar que la calidad del aire en esta capital alcanzó el nivel 5, el máximo, y era peligroso. Miren, con esta gran propaganda de contaminación, y esto tenían que proyectarlo al mundo, tenían que establecer alguna medida para tratar de disminuir la contaminación, al menos durante las Olimpiadas. Es así que la industria china dejó de producir a los niveles que estaba produciendo. El efecto se sintió hasta acá porque recuerdo que visitando algunas empresas textileras mencionaban que no tienen colorantes para hacer su producción de tinturado, y era justamente debido a lo que en China bajó la producción normal a la cual estaban acostumbrados. En estas condiciones el gobierno de China, dice, ha iniciado un plan para restringir el tráfico vehicular en la ciudad de Beijing de 1 millón de vehículos. La medida fue del 20 de julio al 20 de septiembre, 2 meses, periodo en el cual más o menos duró las Olimpiadas. Se alternará la circulación de vehículos dependiendo del número par o impar de la placa. O sea que si en un día estaban circulando 1 millón de vehículos, para las Olimpiadas tenía que circular en ese día 500.000 vehículos y al otro día 500.000 vehículos. Imagínense toda la cantidad de contaminación que se evitó, bueno, al menos en este periodo. Además, se ha anunciado que los precios de combustibles se incrementarán en un 18%. Esto para evitar que la gente trate de salir de sus vehículos y más bien utilice transporte colectivo. Si ya me cuesta más, pues más bien dejo el carro en la casa y trato de no salir en mi vehículo. Esto es un poco el escenario de lo que sucedió durante las Olimpiadas. Es así que durante las Olimpiadas, si nosotros veíamos en la televisión, el ambiente que se respiraba ya era un ambiente un poco más limpio, no estaba tan contaminado. Imagínense todo este grado de contaminación para los deportistas que tenían que competir en esa ciudad. Creo que podría haber causado algunos problemas. Estos son escenarios de contaminación y no se asusten, no es de Quito. Suelen decir que Quito es una de las ciudades más contaminadas de Sudamérica y del mundo. No es así. Esto es un escenario de otra ciudad que no quiero dar el nombre por respeto a algunos colegas que están aquí. No, mentira. Son otras fotografías de otras ciudades. Miren, en donde el grado de contaminación es bastante alto, se lo puede ver, se lo puede percibir. Las personas que viven en Quito y que viven en el Valle de los Chillos, sobre todo en las mañanas cuando se trasladan a Quito, suelen decir que en Quito se observa una capa espesa de contaminación. Vamos a analizar un poco por qué se da esa situación. Y los efectos de la contaminación ambiental pues son en la salud, en la flora y en la fauna y en los materiales. En la salud ocasionando irritaciones transitorias, enfermedades agudas, muerte. En flora y fauna, inhibiciones del crecimiento, daños de tejidos superficiales, muerte. En materiales, abrasión, deposición y remoción, ataque químico, corrosión electroquímica. Solamente para tomar como ejemplo al monóxido de carbono. Al monóxido de carbono. Existe una fórmula que me permite cuantificar la cantidad de carboximoglobina que se puede presentar en un momento en una persona que esté respirando en un ambiente de monóxido de carbono. 0.16 por la concentración de monóxido de carbono en ppm en el aire, más un 0.5
que eso es ya está en la sangre, producto de que nosotros somos una máquina de combustión interna también, y también generamos gases. Mire, con concentraciones de monóxido de carbono en ppm hasta 70 ppm, podemos ver aquí los niveles de carboximoglobina que se pueden presentar en la sangre. Hasta un 70% de monóxido de carbono, la cantidad de carboximoglobina en la sangre es 11.7. Con un nivel de 11.7, el efecto son cambios funcionales cardíacos y pulmonares. Imagínense para una persona que sufre que tiene problemas cardíacos, respirando en un ambiente que tenga 70 ppm de monóxido de carbono, le podría costar hasta la muerte, ¿no es cierto? Nosotros hicimos un estudio con una tesis de un joven profesional que se graduó el año pasado para estudiar la contaminación del aire en los túneles del Distrito Metropolitano de Quito. Como nosotros sabemos, los túneles son lugares de paso que me permiten conectar diferentes sitios de la ciudad. Y en Quito existen algunos túneles, el túnel de San Diego, el túnel de San Juan, el túnel nuevo que se construyó, el de Guayasamín. En el túnel de Guayasamín se logró determinar concentraciones dentro del túnel, porque la persona que hacía la tesis se iba recorriendo el túnel todo el trayecto y regresaba, y así, algunas veces a diferentes horas, para determinar el grado de contaminación. Entonces se pudo establecer unos perfiles de contaminación a lo largo del recorrido de los túneles. En el centro del túnel de Guayasamín se alcanza concentraciones de 300 ppm de CO. 300 ppm, o sea que si una persona que va abierta las ventanas por ahí y por mala suerte se dañó un carro más adelante y se queda el tráfico atascado, pues va a tener una buena sobredosis de monóxido de carbono. ¿Qué pasa cuando se tienen los calefones dentro de los hogares? Los calefones dentro de los hogares producen contaminación y han escuchado que algunas personas tienen una muerte dulce, se quedan dormidos y al otro día amanecen muertos. Es un episodio que sucedió en Quito no hace mucho, en el que creo que una familia con unos niños murieron por esta situación. Las ciudades del mundo, preocupadas por estudiar la calidad del aire de sus ciudades, establecieron redes de monitoreo ambiental. Aquí tenemos algunas de las ciudades que tienen redes de monitoreo: Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Reino Unido, Francia, Tailandia, España, Taiwán, y en Ecuador ya contamos con una red de monitoreo que se encuentra en Quito. Tiene 8 o 9 estaciones de monitoreo. Estas estaciones se instalan en lugares fijos y, según los estudiosos, tienen un radio de acción determinado. Sin embargo, yo les pregunto, ¿el aire que yo estoy respirando aquí en este momento es el mismo aire que está respirando el compañero que está atrás? ¿Que se despertó ahorita? No, ¿verdad? El aire tiene una característica de que tiene mucha variabilidad. Entonces, el aire que cada uno respira es un aire diferente. Producto de que nosotros estamos aquí en un sitio confinado, ya estamos generando un grado de contaminación, monóxido de carbono, dióxido de carbono. Entonces, quizá al último, donde están más personas acumuladas y están respirando más, hay mayor concentración de monóxido de carbono que acá, que yo estoy solo. ¿Sí? Entonces, las redes de monitoreo, para mi criterio, para nuestro criterio, o sea, determinan la calidad del aire, pero en el sitio en el que están ubicados. Y no me permite determinar qué pasa en las secciones intermedias entre estación y estación.
De ahí que nosotros como Universidad Central hemos planteado a la Unidad de Investigación y Desarrollo hacer un tipo de monitoreo más personal, en la que nosotros vamos con nuestros equipos portátiles en diferentes sitios de la ciudad, ubicados justamente a la altura donde una persona normal estaría respirando, porque estas redes también por cuestiones de seguridad y otros aspectos se ubican sobre todo en terrazas de casas, en edificios, entonces a una altura un poco mayor que lo que normalmente respira una persona. Entonces nosotros en nuestro estudio quisimos determinar los grados de contaminación que la gente normal respira, o sea, vamos con nuestros equipos portátiles, nos ubicamos en diferentes puntos que seleccionamos en la ciudad y medimos la contaminación. Las redes de monitoreo, es una red de monitoreo del aire de Texas, se ubican, como les digo, en diferentes puntos y cada red de monitoreo puede monitorear o todos los contaminantes que están normados para calidad del aire o algunos contaminantes. Creo que más el criterio de seleccionar cuáles contaminantes voy a medir es por el costo, porque son equipos extremadamente costosos. Entonces, lo que se hace es determinar qué parámetros van a ser monitoreados. Esta es la red de monitoreo de Quito. Miren, Carapungo, Cotocollao, Belisario, Centro, Tumbaco, El Camal, Los Chillos, Guamaní, en donde muestran los triángulos. Y miren el radio de acción. Pero ¿qué pasará en este punto, en este punto, en este punto, en este punto? En el sector norte, sobre todo, las personas que conocen Quito, es un sector bastante industrial. Entonces, el radio de acción quizá no sea el que corresponde. ¿Sí? No quiero decir que las redes de monitoreo no valen, las redes de monitoreo están continuamente los 365 días del año generando información acerca de los niveles de contaminación del aire, pero creemos que se debe también trabajar con unidades móviles en las cuales se pueda determinar episodios críticos de contaminación en algunos sectores. ¿Por qué el aire? Los agentes contaminantes del aire son potencialmente responsables de una mayor cantidad de enfermedades que los compuestos contenidos en el agua y alimentos juntos. Miren, este es un requerimiento diario por persona de alimentos. Si hablamos de sólidos secos, una persona aproximadamente en un día necesita 0.70 kilogramos por día. Sin alimento sólido podría vivir semanas. O sea, si hay casos en los que hay los derrumbes de los edificios y ustedes se encuentran una persona viviendo creo que en China se ha encontrado hasta el mes de que se cayó un edificio. Agua, miren, necesitamos de 1.5 a 2 kilogramos por día y el tiempo que puede sobrevivir sin agua es algunos días. El aire, necesitamos una masa de 14 a 18 kilogramos por día. Dejemos de respirar unos 5 minutos a ver si no nos ponemos morados aquí. Entonces, imagínense si ese aire ya se empieza a contaminar, entonces es importante tomar en cuenta este asunto. Un aire limpio se considera que está formado básicamente por nitrógeno, oxígeno, CO2 y argón. Ahora se está hablando que el CO2 también es contaminante. El CO2 no es un contaminante para las personas, por eso es que no está normado dentro de los contaminantes de calidad del aire. Pero ahora se le está atribuyendo de que la presencia de este CO2 es uno de los causantes del efecto invernadero. ¿Quién conoce la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera? ¿Cuánto es la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera? ¿Y cuánto ha subido hoy en día y que dicen que ya está causando problemas de efecto invernadero? Son en niveles de ppm, mire. Si nosotros pensamos, el oxígeno, ¿qué composición atmosférica tiene? 21%, ¿no es cierto?
21%, si eso lo llevamos a ppm, ¿cuántos ppm son 21% en volumen? Les voy a tomar la lección aquí. Un 1% en volumen es 1% molar, y 1% en volumen equivale a 10.000 ppm, ¿no es cierto? 10.000 ppm, si multiplicamos por 21% que tiene la concentración del oxígeno, estamos hablando de 210.000 ppm que hay en la atmósfera de oxígeno. El CO2 más o menos es unos 300 ppm. 300 ppm a 210.000 que es el oxígeno. Esos 300 ppm antes, cuando todavía no estaba contaminado con CO2 la atmósfera. Ahora, ¿a cuánto creen que ha subido el CO2 producto de la intervención humana? $500, 600 ppm, no supera los 1000 ppm. Y miren, con ese delta de concentración tan bajo ya se están produciendo los efectos de contaminación. Imaginémonos si el CO2 llegara al 1% nomás de concentración en la atmósfera, que son 10.000 ppm. Ya tendríamos un ambiente, creo, muy sobrecalentado. Cualquier sustancia que ingrese a esta masa que se considera aire limpio se considera un contaminante: humos, gases, ruidos, formas de energía, residuos, bacterias, cenizas. ¿Cuáles son los factores que influyen en la contaminación? Las características de las emisiones, o sea, las fuentes contaminantes: cantidad, concentración, tipo de contaminante. Y hay este otro factor, que no nos permite poder hacer predicciones de contaminación de aire urbano, que son las condiciones meteorológicas: viento, humedad, temperatura, precipitaciones, porque todas estas condiciones hacen que la concentración que se va a medir en el aire ya se altere, ya varíe. Dentro de las fuentes de contaminación del aire tenemos las fuentes naturales y las fuentes antropogénicas. Fuentes naturales: actividad volcánica, incendios forestales, descomposición de la materia, erosión. Dentro de las antropogénicas, fuentes fijas y fuentes móviles. Todos los gases de contaminación se ven influenciados por las condiciones meteorológicas, al final los receptores, todos nosotros. Miren, ¿se acuerdan de este hongo que se formó en Quito? No me acuerdo qué fecha, como decía un conocido político y experto en la materia, eruptó el volcán. Se formó un espectáculo que fue de carácter mundial, ¿verdad? Pero ¿quién al otro día de que sucedió esto alertó a la población a decir: ¿saben qué? Hay tales niveles de contaminación del aire, personas con dificultad pulmonar no pueden salir porque se van a ver afectados por las partículas? Creo que nadie alertó de ese asunto, ¿no es cierto? Todos salíamos a la calle, me acuerdo, con mascarillas, el terno, bueno, ahí no usaba terno todavía, toda la ropa era blanca, los zapatos de polvo, tocaba llevar el cherry en la maleta y ir a lustrar en el aula. Fuentes naturales, fuentes móviles, los vehículos. Fuentes fijas, todo lo que es el parque industrial. Según estudios de México, que es uno de los países que más se ha preocupado por estudiar la calidad del aire en diferentes zonas metropolitanas, esto es un estudio del año 97, el sector que más contribuye a la contaminación en una área urbana es el automotor. Miren, 85% del transporte en el área del Valle de México, 74% en Guadalajara, 53% en Monterrey, 68% en el Valle de Toluca. El resto es industria, servicios, fuentes naturales. Miren la industria, el color rojo. Una porción pequeña en comparación con el resto de contaminación que se genera.
Y este estudio tiene todo un respaldo en donde se indican en cada zona los valores que se habían medido, las concentraciones a determinados días, a determinadas horas. Hay contaminantes primarios en el ambiente y contaminantes secundarios. Contaminantes primarios, aquellos que son emitidos directamente por una fuente de contaminación. Contaminantes secundarios, aquellos que se forman en la atmósfera por interacción de los contaminantes primarios y bajo ciertas condiciones. Monóxido de carbono, compuestos de azufre, compuestos de nitrógeno, material particulado, compuestos orgánicos volátiles, secundarios ozono, peróxido peróxido de hidrógeno, radicales oxidrilos. Los contaminantes que están normados para calidad del aire son monóxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, material particulado, ozono e hidrocarburos. No aparece dentro de la normativa ambiental el CO2, porque el CO2, como les digo, no es perjudicial para la salud. Este es un cuadro que establece la relación entre la masa y el efecto de los contaminantes. Miren, a pesar de que el monóxido de carbono es uno de los principales contaminantes y el que se emite en mayor proporción respecto al resto de contaminantes, la parte amarilla, el efecto que causa es bajo comparado con el efecto que causarían los hidrocarburos. O sea, a pesar de que los hidrocarburos se emiten en más bajas concentraciones, su efecto es mucho mayor. Las condiciones meteorológicas, como les digo, hacen que varíen las concentraciones en la atmósfera. Transporte, dilución de contaminantes, la humedad. Si, por ejemplo, tenemos SO3 en la atmósfera más una molécula de agua, se forma el H2SO4. En lluvia se formará la lluvia ácida, ¿cierto? Entonces, la humedad es un factor que ayuda a limpiar el aire, pero transforma la contaminación que se encuentra en el aire y la lleva a otra forma de contaminación que es hacia los suelos. La temperatura. Normalmente la temperatura, este gráfico representa la altitud de la atmósfera y la temperatura que se va registrando. Normalmente la temperatura de la atmósfera desciende 1 grado centígrado por cada 100 metros de altitud de la atmósfera. Entonces, a una altura mayor yo voy a tener una mayor temperatura. Debido a que los gases de las industrias, de los vehículos, salen más calientes, son menos densos y por tanto van a tender a ascender a capas superiores de la atmósfera. En un proceso de inversión térmica, este gradiente de temperatura se invierte. En algún punto, la temperatura en una capa superior es mayor que la temperatura en una capa inferior. En esa parte se forma una capa más pesada de aire y hace que, sobre todo en una ciudad como la de Quito, en la que está encerrada entre montañas, se forme una capa más densa que los gases que están saliendo y se forma una capa de contaminación. Esa es la capa de contaminación que se aprecia cuando se viene del valle. ¿Sí? Debido a que el sol con el transcurso del día va calentando la tierra, hace que se caliente esta capa y vuelva a su condición normal. Es por eso que un efecto de inversión con rara vez se lo va a apreciar a un mediodía, por ejemplo. Más generalmente se lo aprecia en las mañanas. Y un efecto como estos hace que la concentración de contaminantes en la ciudad sea mayor. Las precipitaciones, como ya dijimos, influyen en la limpieza de la... Dentro de los proyectos, esta parte un poco para darles una breve y rápida introducción de lo que son los contaminantes, criterio que se debe monitorear en el aire y cómo estos varían con las condiciones meteorológicas. Dentro de los proyectos de calidad del aire que nosotros hacemos, como les dijimos, hemos adquirido equipos portátiles y vamos al sitio específico que nosotros seleccionamos para determinar los niveles de contaminación.
Adicionalmente, esta es la etapa de monitorización ambiental. Adicionalmente, lo que se ha hecho es hacer caracterizaciones de los combustibles que se está utilizando en las ciudades, inspección de emisiones gaseosas, sobre todo al parque automotor, como dijimos, considerando que es uno de los más contaminantes que está en una área urbana, y presentación de resultados. En la caracterización de combustibles, lo que se ha hecho es recoger muestras de combustible, gasolina, diésel, ensayos de caracterización de muestras de combustibles según procedimientos de las normas ecuatorianas, reporte de resultados y comparación con las normas INE. Nosotros tenemos los combustibles gasolina, diésel normados en la norma técnica ecuatoriana, por tanto la comparación con la que hacemos es con la norma técnica ecuatoriana. Dentro de la monitorización ambiental, lo que hacemos primero es la identificación de puntos de muestreo, calibración de equipos, inspección ambiental en sitios establecidos y monitoreando todos los contaminantes que hemos mencionado. En la inspección de emisiones gaseosas se escoge fuentes móviles, vehículos que funcionan con gasolina y vehículos que funcionan con diésel, en donde se mide monóxido de carbono e hidrocarburos. Para diésel, la norma técnica ecuatoriana es muy limitante y lo único que controla es opacidad, cuando también debería establecerse un criterio de medir qué cantidad de monóxido de carbono e hidrocarburos se están emitiendo. Adicionalmente, en emisiones gaseosas también debería medirse compuestos nitrogenados y compuestos de azufre, pero nuestra norma técnica ecuatoriana no establece esos límites. Sí establece para otro tipo de medición, que es una medición en una condición que se hace con un dinamómetro, pero no se está aplicando. Tengo entendido que Corpaire, ustedes conocen Corpaire, controla a los vehículos en la ciudad de Quito, y igual lo que miden ahí es opacidad en vehículos de diésel. Que la opacidad simplemente lo que me da es cuán negro, cuán blanco es el humo que se está emitiendo, pero no me da mucha información de los contaminantes que se están emitiendo. La sectorización de la ciudad, he tomado aquí las ciudades de Quito, Esmeraldas, adicionalmente los estudios los llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil y últimamente se concluyó con el estudio en la ciudad de Ambato. Tenemos en carpeta una nueva actualización del estudio de Esmeraldas, por cuestiones de que, como ustedes saben, en Esmeraldas está localizada la refinería y parece que hay algunas inconformidades con la gente en Esmeraldas, entonces se va a actualizar posiblemente este estudio en la ciudad de Esmeraldas. Miren, entonces en Quito se ha tomado un sinnúmero de puntos, tanto en el norte, en el centro, en el sur y diferentes zonas representativas a lo largo de la ciudad. Lo mismo en Esmeraldas. Esta es la parte de la ciudad y este sector de acá corresponde al área cercana a refinería. Todos los resultados de monitoreo hemos tratado de representarlos con un índice de calidad ambiental. Al igual que en México se utiliza, creo que es el IMECA, es el índice mexicano, el IMECA es el índice mexicano de la calidad del aire en Quito, en México, perdón. En Quito es se me fue el nombre, el Quito es ¿quién me sopla? En Quito es bueno, se llama índice quiteño de la calidad del aire. Y nosotros hemos considerado ORACI porque constituye un cálculo sencillo de determinar un índice. Con esta fórmula en la que nosotros establecemos una sumatoria para los contaminantes criterio que establece la normativa ambiental, en donde CI es la concentración del contaminante y SI es la norma EPA del contaminante I. La norma EPA son las mismas normas que han sido adoptadas por el país, que están dentro del texto unificado de la legislación ambiental secundaria, el TULAS. Entonces, de ahí se ha extraído también
la normativa. Más adelante le tengo el cuadro para ver cuál es la normativa ambiental. De esta manera nosotros podemos calcular un Oraki. Este Oraki nos da valores bueno, me puede dar cualquier valor, pero un valor de Oraki entre 0 y 10 significa que el ambiente no está contaminado. Y un Oraki mayor a 90, ambientes muy contaminados. Se entenderá que un Oraki entre 10 y 90 es un ambiente medianamente contaminado. En Quito el índice quiteño de la calidad del aire se representa con colores, de tal valor a tal valor, niveles de alerta, y así va subiendo el rango hasta identificar al color rojo con un nivel de alarma. Y en Quito se presenta en la página de Corpaire. Si ustedes acceden a la página de Corpaire, ustedes pueden ir viendo diariamente cuánto es el valor del índice de calidad del aire que se está reportando. Esta es la norma de calidad del aire que está vigente para nuestro país, que está en el texto unificado de legislación ambiental secundaria, el TULAS, que es una copia de las normas mexicanas, es una copia de las normas EPA, en donde se establecen los límites para el monóxido de carbono, y los límites dependen del tiempo en el cual se está haciendo el promedio. Si el tiempo es mayor, se establece una concentración promedio menor. Si el tiempo es menor, se establece una concentración promedio mayor. Lo mismo para el SO2, para el ozono, óxidos de nitrógeno, material particulado, PM10, PM2.5, partículas sedimentables. Como ejemplo, simplemente les he traído los resultados del último monitoreo de la ciudad de Ambato. Petroecuador, con los estudios que se ha hecho estas publicaciones de los estudios de calidad del aire. Entonces, cada ciudad tiene un librito como estos en el que identifica todo el trabajo que se ha hecho. Aquí están tabulados todos los resultados, todo el procedimiento que se ha seguido para determinar los niveles de contaminación, con tablas, gráficos y demás formas de presentación. Se ha determinado, como les digo, calidad de combustibles en muestras de gasolina super, en muestras de gasolina extra, en muestras de diésel. Aquí están los monitoreos que se hace, el muestreo que se hace de los combustibles. Este muestreo está hecho en los terminales de distribución de combustibles. No se puede hacer en las gasolineras porque existe la prohibición de la Dirección Nacional de Hidrocarburos, que no se puede vender gasolina, ustedes saben, en canecas, en botellas, ni nada. Entonces no se puede ir contra esa normativa. Además que lo que nos interesaría es saber el producto que va a ser despachado a las estaciones de servicio. Ya el manejo de combustibles en las estaciones de servicio, en las que se debería controlar limpieza de tanques de almacenamiento, surtidores, que los filtros de los tanques retengan humedad, y que el colchón de lodos que se deja en el lodo sea del alto que indica la norma. Ya es cuestión de manejo de combustibles. Entonces, quizá el problema de contaminación es por manejo de combustibles más que por los combustibles que se expenden, que salen de las estaciones de distribución de combustibles. Aquí están un cuadro comparativo que muestra el cumplimiento con la normativa ambiental respecto a emisiones de monóxido de carbono e hidrocarburos. Aquí se divide a los vehículos según su año de fabricación, porque así lo establece la normativa ecuatoriana. Me dice que para vehículos que son del año 2000 y posteriores, para vehículos del 90 al 99 y para vehículos que son del 89 y anteriores. Y los límites permisibles varían dependiendo de cada uno de los años de fabricación, porque se entiende que un vehículo que es de una mejor tecnología va a contaminar menos que un vehículo antiguo. Entonces, las normas para los vehículos antiguos son un poco más tolerantes que para los vehículos nuevos. Y aquí se puede ver los números de vehículos que exceden
El celeste representa el número de vehículos analizados, los que cumplen la norma en color rojo, los que cumplen la normativa para hidrocarburos y para los dos, tanto para CO como para hidrocarburos. Esto es el cumplimiento respecto a la normativa, opacidad vehículos de diésel. Aquí cabe aclarar que solamente en el distrito metropolitano se está haciendo control vehicular, de tal manera que un vehículo para matricularse en la ciudad de Quito necesita el certificado de haber pasado las pruebas de control en Corpaire, en donde se hace, además del análisis de los gases, se hace un análisis técnico del vehículo, de manera que se garantice que esté en buenas condiciones. Del resto de ciudades no conozco que se hagan controles de emisiones gaseosas de vehículos. Miren, aquí está la normativa ambiental a la cual hacía referencia, en la que, por ejemplo, si tomamos como referencia el monóxido de carbono, la norma para vehículos del año 2000 y posteriores, que se entiende son vehículos más nuevos, es más restrictiva que para un vehículo que es más viejito. Lo mismo para opacidad en vehículos de diésel. Aquí están los equipos que se utilizan para medir tanto opacidad como para medir la contaminación en vehículos de gasolina. Y aquí está simplemente una tabla de resumen. Este ID significa el punto en el que se ha monitoreado, indicando específicamente la fecha de monitoreo, la hora que se realizó el monitoreo y las concentraciones obtenidas de cada contaminante. Con estos valores se saca el ORACI y se puede establecer qué nivel de contaminación tiene la ciudad. Hay episodios en los que sí efectivamente se superan los niveles de contaminación y se puede considerar que está contaminado, pero es en ese instante, son mediciones puntuales, en el que se detecta, por ejemplo, en este caso, 145 de ORACI. Imagínense en ese sitio tan contaminado, y que esto tal vez no se puede ver en una gran red de monitoreo ambiental, en el que se promedia prácticamente todos los valores de todo un día, de toda una semana, de todo un mes, y se van sacando los índices. Y en otros sitios valores de ORACI bajos. Miren, aquí están las comparaciones de mediciones de monóxido de carbono para 3 etapas de monitoreo, en donde el estudio se lo hace en diferentes tiempos con el fin de tener datos representativos de diferentes periodos. Comparación de mediciones de material particulado PM2.5 para 3 etapas de monitoreo, en donde se registra para este caso valores menores a 5 microgramos por metro cúbico, en este rango de 5 a 20 microgramos por metro cúbico, de 20 a 50 microgramos por metro cúbico y así sucesivamente, en las diferentes etapas de monitoreo. A pesar de que el ruido no es un contaminante que está incluido dentro del ORACI, por eso es lo que está separado, igual se está monitoreando ruido, porque de los estudios que hemos realizado, el ruido es el principal contaminante de todas las ciudades que nosotros tenemos. Los niveles de ruido en nuestras ciudades son bastante altos, no son tolerables, no deben ser tolerables por las personas que habitamos en las ciudades. O sea, el abuso de pitos, vehículos en malas condiciones de carrocerías, hace que los niveles de ruido sean bastante elevados en la ciudad. Estos son los equipos de monitoreo que se han empleado, miren, midiendo condiciones meteorológicas, los equipos portátiles que se utiliza para monitoreo, y estos son equipos de laboratorio. Tenemos nosotros un cromatógrafo de gases con detector FID, que analiza compuestos aromáticos en el aire. A pesar de que los compuestos aromáticos igual no están normados, estudios recientes indican que los compuestos aromáticos son posibles sustancias cancerígenas, de tal manera que
se ha incluido también el monitoreo de compuestos aromáticos volátiles en el aire, específicamente benceno, tolueno, xileno. Esto es un resultado de una muestra cromatográfica en la que yo puedo detectar las concentraciones de aromáticos. Estos son equipos que se han utilizado para hacer las mediciones: medidor de partículas portátil, medidor de ruido. Este es un sistema para colectar muestras de aire en fundas Tesla para el análisis con cromatografía. Entonces lo que se hace es con esta bomba de vacío en una cámara hermética, de tal manera que no permite entrar nada más que la muestra de aire, se toma la muestra y se la lleva posteriormente a análisis de laboratorio. La estación meteorológica y algunas fotografías del programa de monitoreo. Este es el laboratorio de ensayos de petróleos con el que cuenta la universidad. Tiene diferentes equipos para destilación, viscosidades, el octanómetro para medir octanaje, para verificar calidad de combustibles. Ustedes me dirán, ¿y por qué no ha puesto conclusiones? La conclusión que hemos sacado de todo el estudio de todas las ciudades que hemos realizado es que los niveles de contaminación promedios no son alarmantes en las ciudades de nuestro país. No es cierto que Quito es una de las ciudades más contaminadas del mundo. O sea, no hay que negar que existe contaminación, pero los niveles de contaminación no son alarmantes. No con esto quiero decir que todos tranquilos y felices no hacemos nada y la calidad del aire está bien, no. Los países que empezaron sus estudios de calidad del aire, me imagino que empezaron en estas condiciones. Imaginémonos la ciudad de Quito, tan pequeña, tan estrecha como es. Hasta el año 2000 circulaban alrededor de 170.000 vehículos. Hoy en día están circulando alrededor de 380.000 vehículos. Imagínense la cantidad de vehículos que se están incorporando. ¿Para qué me sirve un programa de monitoreo de calidad de aire? Me sirve, como en otras ciudades, para alertar de episodios críticos de contaminación que podrían afectar sobre todo a personas más vulnerables, que tienen problemas respiratorios, problemas cardíacos, que podrían verse afectados con estos episodios de contaminación. Para tomar políticas de, yo qué sé, restringir circulación vehicular. Algún punto tendrá que limitarse ya la compra de vehículos porque las ciudades no dan más para poder circular, o que ciertos vehículos puedan circular simplemente en determinadas rutas, en determinados sectores. Creo que nuestra ciudad no se caracteriza por ser muy ordenada, que digamos. Todas las ciudades más bien no se caracterizan por ser muy ordenadas, que digamos. Bueno, Loja es más ordenada que el resto del país, pero en cuanto a programas de transporte, o sea, no, las ciudades de nuestro país no son tan organizadas, como les digo. En Quito, para el control industrial, se ha instituido, bueno, se ha actualizado la ordenanza metropolitana. Antes estaba vigente la ordenanza 146, hoy en día está vigente la ordenanza 213, que es una actualización de la ordenanza 146, en donde se limita a las industrias que tienen que hacer monitoreos de emisiones gaseosas, monitoreos de descargas líquidas, evaluación de la contaminación generada por ruido, por residuos, de tal manera que entren dentro de la normativa para emisiones industriales y garantizar de que de alguna forma no se pase demasiada contaminación al aire que respiramos. Creo que el problema del aire es de todos. Nosotros mismos somos una máquina de combustión interna y nosotros ya somos, solo con el hecho de estar aquí como personas en este planeta, ya somos contaminantes. Más aún si nuestra actividad industrial, nuestra actividad profesional genera mucha más contaminación. Entonces debemos ser un poco más conscientes todos y tratar de alguna forma ir disminuyendo estos niveles de contaminación. Quizás no nos preocupa tanto hoy en día porque tenemos el aire que no nos cuesta, es gratis. Bueno, por lo menos hasta ahora es gratis el aire.
no está mayormente contaminado, pero sí se deben ya empezar a establecer políticas de evaluación de calidad del aire con el fin de ir tomando medidas que eviten que la contaminación sea mayor. Los estudios de calidad del aire que nosotros hacemos en la ciudad tiene como objetivo que todas las ciudades vayan implementando sistemas de control de su aire. Solamente Quito lo tiene, pero ¿por qué no extender este programa para todo el Ecuador, para todas las provincias, e integrar una red de monitoreo nacional de calidad del aire? Así como los del Instituto INAMI nos dan las condiciones meteorológicas, aunque a veces aciertan, a veces no, pero ya se tiene algo. Lo importante es empezar. De igual manera sería bastante bueno que nos informen diariamente de la calidad del aire en las ciudades. Bueno, esto es lo poco que hemos hecho acá en la Universidad Central. Hay mucho que hacer todavía. Tenemos algunos problemas técnicos de equipos que conforme hemos ido creciendo en este estudio, los hemos ido mejorando desde que iniciamos en el año 2001 con el estudio de Quito. Y no sé si tengan alguna inquietud en la que pueda contestarles. Bueno, ahora sí. A mí me llama un poco la atención el comentario que hizo en relación a las características del aire, en el que contrastó el de este recinto. Y dado que, pues sí, es diferente en un sitio como este, en cualquier lugar, obviamente que también lo va a hacer en el exterior. Pero hay una gran diferencia en eso, y esa es la parte que me llamó la atención, que la dinámica de movimiento de la atmósfera o de la aerodinámica es totalmente diferente. Y precisamente uno de los criterios para establecer los sitios de monitoreo, dónde poner las estaciones, tiene que ver precisamente con esa dinámica. En México yo tuve la oportunidad, y digo la oportunidad porque fue parte del trabajo que tuve que hacer, de trabajar en cuestiones de estas, de monitoreo atmosférico, dónde ubicar las estaciones de monitoreo, cuál era el propósito de hacer todo esto, con qué criterios hacerlo, y en otros aspectos también que tiene que ver con la utilización, vamos, de la aerodinámica o la dinámica atmosférica para el dimensionamiento de los puntos de descarga o de emisiones en fuentes fijas, aprovechando precisamente la dilución hasta cierto ámbito, y aprovechando esa dilución evitar precisamente que se rebasaran ciertos niveles de concentración que están normados. Se ha estado estudiando esta dinámica en México y se ha estado relacionando a la información que se ha monitoreado en los diferentes sitios, y se han encontrado cosas muy interesantes en eso. Una de ellas es que estamos importando, no nosotros, sino de manera natural, está llegando contaminación, por ejemplo, del Estado de México, del Estado de Hidalgo. Porque veíamos precisamente esas concentraciones en diferentes sitios de monitoreo. Decían, bueno, ¿qué es lo que estamos monitoreando aquí? Lo que está produciendo aquí, más lo que está llegando de allá. Y hay modelos aerodinámicos para hacer esto. No sé si conozca un modelo muy sencillito, hay unos mucho más complicados, si quieren más información, pero sí recuerdo uno que empezamos a utilizar, fue con lo que iniciamos, que es el modelo de Pasquill, que es un modelo que tiene características de dispersión gaussiana en la atmósfera, y tiene ciertos parámetros que hay que medir, como cualquier modelo.
Sin embargo, son muy útiles y eso nos permitió y nos ha permitido, yo ya estoy fuera de esto hace un tiempo, pero en ese momento le das cuenta qué estaba sucediendo y ubicar o normar nuestro criterio para ver qué se hacía, verificar si realmente eran tantos vehículos, quiénes eran de esos vehículos, porque en México, no sé si sepa, por ejemplo, que muchos vehículos están exentos de la tal verificación. Muchos vehículos del gobierno visiblemente contaminan, pero dicen, bueno, son los menos. O sea, son costos para el gobierno, obviamente, el de mantener en buenas condiciones un vehículo. Un vehículo que transporta basura, por ejemplo, contamina mucho, lo hemos visto. Pero no podemos parar las consecuencias de tener a un vehículo de estos, el problema de la basura que vimos. Entonces, hay por ahí ciertas cosas que creo que deberían analizarse o ver, porque sí, ese comentario sí me dejó así medio interesado de por qué lo estaban viendo así, tal vez porque no han hecho esa parte. Comentó al final que siguen trabajando en esto y yo creo que probablemente van a llegar a ese tipo de cosas. Nosotros hace muchos años, la fotografía que presentó ahí es alarmante. Afortunadamente hace mucho tiempo que no se da de ese tipo, se siguen dando por las inversiones, pero no así. Pero sí era eso cotidiano, eso que mostró. Y fue cuando las autoridades, bueno, como decíamos en México, les cayó el 20, decidieron hacer algo y entonces sí apoyar este tipo de estudios y darle importancia a la contaminación atmosférica. Y creo que ustedes lo están haciendo. Y qué bueno, porque no basta conocer la aerodinámica. Pues dicen, bueno, la dispersión dada, la rosa de los vientos predominantes, todo eso, nunca vamos a tener un problema. Pero creo que eso no basta, ¿no? Había que analizar todo eso y ver entonces si es necesario poner restricciones. En un momento dado a veces no existen los problemas, pero empiezan a crecer las fuentes y se pueden presentar. Y entonces se siguen hasta que el momento, hasta que se llega a un punto ya muy crítico y que ya son problemas serios de resolver, muy difíciles, el problema que tenemos nosotros. No sé si ustedes tienen considerado eso. En México sucedió algo muy curioso. Restringieron, el NOI no circula. Pues la gente que pudo compró otro vehículo. Entonces siguió circulando siempre. Entonces dice, bueno, ¿se resolvió el problema o se incrementó? Hay más vehículos y siguen circulando y van creciendo la cantidad. Es un problema. Y sigue sucediendo eso, ¿eh? Ojalá no les suceda a ustedes, porque yo no veo, cuando menos en México, cómo van a parar, cómo se puede parar ese problema. Se ha buscado la cuestión, la mención del transporte, un transporte público, eficiente, bueno. No se ha logrado, se está haciendo algo. El famoso Metrobús recientemente, líneas bastante grandes. Y sí, mucha gente ha dejado su vehículo. Yo he dejado mi vehículo las veces que he podido y me he ido en esos vehículos, en ese transporte. Es eficiente, es bueno, pero no cubre todas las necesidades de la ciudad. En fin, ese comentario que quería yo hacer en relación con eso. Sí, muchas gracias, doctor, por sus palabras. De verdad que ustedes tienen muchos años de experiencia en este estudio. Yo no trabajé en la colocación o el diseño de la, en la colocación más que todo, porque las estaciones de monitoreo fueron traídas del exterior. No he trabajado yo con Corpaire en la ubicación de las estaciones de monitoreo. La propuesta nuestra como universidad es que aparte de las estaciones de monitoreo, sí se debe contar con estaciones móviles que me permitan retroalimentar, dar más información a estas estaciones fijas, porque como usted dice muy acertadamente, una estación que fue colocada en una parte fija es muy difícil trasladarla a otro sitio, porque va creciendo la población, va creciendo el parque automotor, entonces yo tendré que instalar otra nueva estación en otro lugar. Y de pronto con una estación móvil yo ya puedo extender un poco más el radio de acción.
sin duda que los escenarios de contaminación son diferentes. Hoy en día se está hablando de evaluar la contaminación del aire en interiores como por ejemplo en un recinto como en el que nos encontramos, en coliseos, en edificios en los que hay aglomeraciones de personas. Y definitivamente es muy válido lo que usted dice, doctor. Sí. Y gracias por su aporte. Yo tengo una curiosidad, perdón, aquí delante. Hola. Es que ahora estoy en un alto nivel que… No, me ha intrigado, digamos, el hecho de que vosotros habéis generado un índice diferente para la ciudad de Quito que para el resto, digamos, de los índices conocidos. No escuché la pregunta. Sí, digamos, ¿por qué tenéis un índice específico para la ciudad de Quito en lugar de respetar simplemente ese índice, el ORAQI, o sea, no es que nadie nos dijo, nosotros revisamos los índices de calidad y nos pareció que ese índice nos aplicaba para nuestro estudio. El índice oficial para la ciudad de Quito es el índice quiteño de la calidad del aire, es el que está vigente. ¿Pero por qué no aceptar simplemente el índice internacional, que es normalmente la EPA? Sí, eso alguna vez criticábamos a Corpaire, ¿por qué no utilizan ese índice internacional? Pero bueno, los criterios de ellos dicen… Yo entiendo que viendo la fórmula que nos ha puesto en la pizarra, bueno, en ese caso en el proyector, hay unos factores de ponderación